Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Y hoy tenemos un tema muy importante. Es una doctrina fundamental, esencial, cardinal, dicen algunos biblistas, sobre lo que realmente es la misión de Cristo en el Evangelio, en la enseñanza del Evangelio. Y vemos realmente que a veces no se tiene claridad sobre esta doctrina, y es la doctrina de la redención. Redención. Bueno, a veces entendemos de pronto la parte etimológica como rescate, o de pronto libertad, o bueno, otros dicen liberación, otros dicen estar libres en Cristo. Bueno, pero a veces como que no hemos percibido bien quién es el Redentor. Manejamos bien el sustantivo impropio y de pronto el verbo en redimir, pero el sustantivo propio, el Redentor, y eso es lo que vamos a hablar hoy en este programa del Impulso. Y para esto hemos invitado al pastor Sergio Castrillón, pastor y maestro de la palabra, y él nos va a ilustrar sobre esta esencial doctrina de la redención. Cordial saludo, pastor Sergio Castrillón. Un saludo, doctor Juan, oyentes, como siempre, un privilegio compartir con todos la palabra del Señor. Pastor Sergio, sobre el tema, ¿qué nos dice las Sagradas Escrituras, la Biblia, sobre lo que es, o lo que enseña, o lo que dice la Biblia sobre la doctrina de la redención? Bueno, lo primero que creo que hay que tener en cuenta es el hecho de que el término redimir y todas sus palabras relacionadas, como lo decía en la introducción el doctor Juan, no son palabras que la Biblia se inventa como tal. Es decir, el término redimir, el redentor, la redención, son cosas que ya desde muchísimo tiempo atrás estaba ya en la mente de las personas. Sin embargo, pues es necesario entender a qué hace referencia como tal. Y sabemos que la palabra simplemente significa rescatar. La palabra redención o redimir significa rescatar. La palabra redención sería como un rescate, el redentor sería como un rescatador, por decirlo de alguna manera. Y como lo he dicho, es un concepto que existía desde mucho tiempo atrás, antes de que los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo empezaran a escribir sobre este concepto. ¿Qué es lo que sucede? Que la Biblia, así como muchos otros conceptos y que hemos tenido la oportunidad de oír a lo largo de estos programas del Impulso, le dieron a cada una de esas palabras ese significado teológico o esa carga teológica. Y digamos que la palabra redención no se escapa de ese concepto. Ahora, hay que ver un poco como el contexto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Y en el Antiguo Testamento se utiliza muchísimo este concepto de rescate dentro de la comunidad de Israel. Por ejemplo, entendemos esta función que tenían ciertos hombres llamada la función del levirato. ¿De acuerdo? Que cuando una mujer enviudaba, el hermano de ese hombre fallecido tenía que tomar a esa mujer y darle descendencia a su hermano para que su nombre no fuera borrado de sobre Israel. Entonces, ese concepto del levirato, que a esa persona también se le llama el pariente redentor, listo, era un concepto súper importante dentro del Antiguo Testamento. De hecho, el libro de Ruth es una historia que habla acerca del pariente redentor, del caso de Boaz y de Ruth. También vemos que ese concepto de redimir tiene mucho que ver con la propiedad familiar, incluso con la libertad que la persona podía perder, pues por alguna situación difícil que tenía que básicamente regalar su trabajo para poder sobrevivir. Y las personas tenían la capacidad de rescatar o de redimir sus propiedades o su propia libertad durante el año sabático. Recordemos que
los años en Israel se contaban en ciclos de a 7, los 6 años se trabajaba y el séptimo se dejaba de trabajar, y era un año en el cual se podían redimir deudas. A lo mismo sucede con el año del jubileo, ¿de acuerdo? No, no el jubileo católico romano, aclaremos, son dos cosas completamente distintas, sino el jubileo que habla el libro de Levítico, en donde las personas podían restituir sus propiedades porque Dios de esa manera lo había dispuesto para la nación de Israel. Recordemos que esto se celebraba cada 49 años, es decir, 7 ciclos de 7, por decirlo de alguna manera. Entonces, vemos que hay una carga importante de este concepto de la redención, del rescate dentro de la comunidad de Israel. Sin embargo, también vemos que Dios es el redentor de Israel, es el que lo rescata. Y vemos, por ejemplo, que Dios habla de que Dios ha redimido a la nación de Israel de Egipto, ¿de acuerdo? Lo ha rescatado de la esclavitud de Egipto. Habla del futuro rescate o de la futura redención que va a hacer Dios de la tierra de Babilonia después del destierro del 586 a.C. Entonces vemos que Dios también tiene como esta función de ser el redentor de su pueblo. Y vemos esto en el Antiguo Testamento, pero también lo vemos en el Nuevo. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos una connotación que se inclina más hacia la salvación. Es decir, no se tiene tanto en cuenta el aspecto físico, la dimensión física de la persona, sino su dimensión espiritual. Y de hecho se dice que Cristo lo que hace es rescatar de la esclavitud del pecado al pecador y ponerlo en la libertad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, lo que nos damos cuenta es que el concepto de rescatar está presente en todo este entramado teológico, pero va a tener distintos significados conforme lo vayamos viendo en distintas partes de la Biblia. Sin embargo, nosotros que somos creyentes del nuevo pacto vemos que la importancia del rescate está en dónde, en el hecho de que Cristo rescata, libra al pecador de la esclavitud del pecado y lo pone en la libertad de ser hecho un hijo de Dios. Ahora, esto es, ¿cómo decirlo? Un resumen muy resumido, ¿de acuerdo? De todo lo que la Biblia dice, porque habla extensísimamente acerca de este concepto. Sin embargo, creo que este es un buen inicio para nuestra conversación hoy. Sí, señor. Y mira, pastor, que a veces sí podemos nosotros estar hablando de la redención y, bueno, la parte conceptual, y podemos de pronto estar muy precisos en lo que el pastor nos decía, pero a veces fallamos mucho en que no conocemos los textos que hablan de la redención, es decir, los textos que están en la Biblia que hablan de la redención. Qué bueno, pastor, que nos pudiera indicar algunos textos principales, esenciales, que nosotros podamos tener seguridad de cuando hablemos de la redención podamos decir, miren, esto está en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo. ¿Qué textos hay en la Biblia que hablan de la redención, pastor? Claro que sí, como les decía, son muchísimos los pasajes bíblicos que de una u otra manera utilizan esta palabra redimir, redentor, redención en varios lugares. Y creo que se nos irían varios programas solo hablando, por ejemplo, del Antiguo Testamento, habla muchísimo acerca de este concepto. Sin embargo, quiero enfatizar algunos textos que me parecen muy puntuales, ¿de acuerdo? Y el primero está en Levítico 25, ¿de acuerdo? Entonces, el Levítico 25 se habla acerca del rescate del año sabático, de la redención dentro del concepto del año sabático. Entonces, como les decía, personas que de pronto pierden su propiedad, que de pronto tenían que incluso vender su libertad a causa de una mala situación, en ese año podían, digamos, saldar esa deuda y rescatar o redimir de alguna manera esa propiedad o esa libertad que se había perdido. Creo que hay un libro que básicamente habla de eso y como ya lo había dicho es el libro de Ruth. ¿Listo? Ruth es básicamente un comentario a ese concepto o a ese modelo del pariente redentor, de esta persona que en vista de que su familiar pues está en una mala situación tenía que ir a rescatarlo, ¿sí? Entonces recordemos el contexto de Ruth. Ruth es una mujer extranjera, una moabita que se casa con un israelita, ¿de acuerdo? Que al final va a morir, fallece este hombre, y Ruth vuelve con su suegra Noemí a la tierra de Belén, de Judá, ¿no es cierto? Y allí ella, pues a partir de toda una serie de cosas providenciales que van sucediendo, viene a ser rescatada por ese pariente redentor que es Booz. Sin embargo, es muy interesante ver
que antes, o digamos, sí, antes de Booz había un pariente redentor que estaba más cerca de ese esposo muerto y este hombre se niega a ejercer, digamos, esa labor de pariente redentor y por eso es Booz quien toma el lugar. Ahora es muy interesante y sin necesidad de pronto de alegorizar el texto, ni mucho menos, es muy puntual cómo de hecho, pues Boaz y Ruth dan a luz al final a David, quien es un antecesor de Jesucristo, y como que el libro de Ruth de alguna manera muestra cómo iba a ser esa obra de Cristo más adelante. Entonces creo que allí es muy interesante. Ahora, no solamente dentro de este plano netamente humano se ve ese concepto de redención. Si nosotros vamos al libro de Isaías, y sobre todo desde el capítulo 40 hasta el final del libro, varias veces Dios se identifica como el redentor de Israel y promete redimirlos, que así como los redimió de Egipto, los va a redimir de Babilonia y los va a redimir en los últimos días. ¿De acuerdo? Entonces vemos que, digamos, estos tres puntos en el Antiguo Testamento son cruciales para poder ver este concepto del rescate. Dios rescata o una persona rescata a otra. Claro, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con pasajes preciosos como por ejemplo Mateo 20:28, cuando dice el Señor Jesucristo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces nos damos cuenta que el Señor Jesucristo plantea que Él vino a servir y uno puede decir, ah, bueno, sí, en términos humanos hay que servirnos unos a los otros y ya. Pero nótese, el énfasis del texto está en el hecho de que va a poner su vida en rescate por muchos. Es decir, que el pago por rescatar esas vidas de las que estaba hablando en ese contexto y que de hecho en Lucas dice algo muy similar en Lucas 18 y 19, cuando están todas estas parábolas acerca de por quiénes en verdad viene Cristo y, por ejemplo, cuando se habla de saqueo, ¿sí? Se dice algo similar, o sea, este hombre que es un hijo de Abraham, yo vine por él, ¿de acuerdo? Y vine a rescatarlo a él. Entonces, Cristo mismo tiene esa misión y la tiene muy clara y lo muestra a través de todo su ministerio de que él vino a salvar, a rescatar aquello que se había perdido, es decir, a los pecadores que estábamos en el pecado. Y quiero mencionar un texto que para mí es muy especial y yo creo que aquí hablo un poco con el corazón en la mano, porque este es el texto que me condujo a mi propia salvación, ¿de acuerdo? Si algo yo puedo decir y estar seguro, tal vez no tengo una fecha precisa para decir este día el Señor me salvó, pero sí sé cuál texto utilizó y fue precisamente Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 tal vez es la mejor exposición bíblica resumida de qué significa el rescate. Y vemos allí en Gálatas 3:13 que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga de un madero. Ujú. Y vemos allí esa expresión que dice nos redimió de la maldición de la ley. Cuando uno lo lee en el idioma original, en el griego, se utiliza un verbo muy fuerte, donde dice que él compra en el mercado y saca. No solamente que compra en el mercado, sino que compra del mercado y saca. Y cuando uno ve el contexto de esta palabra, el contexto es la compra-venta de esclavos, es decir, en el mercado griego no solamente usted iba a comprar la yuca, la papa, bueno, poniéndolo en términos modernos, ¿no? No solamente iba a comprar las frutas, las verduras, las carnes, sino que también usted podía comprar esclavos. Y cuando vemos que el Señor Jesucristo dice que nos redimió, lo que está diciendo en el texto original es que nos compra como esclavos, porque pues eso es lo que somos, esclavos del pecado, pero nos saca de esa condición de la esclavitud. Y nos saca de esa condición, ¿para qué? Para que podamos servir al Dios vivo. Entonces, este texto nos muestra precisamente de una manera muy puntual cómo es que la obra de Cristo rescata al pecador. Compra, ¿de acuerdo? Un precio que Cristo paga a Dios, ¿de acuerdo? No lo paga Satanás, ni mucho menos Cristo paga este precio a Dios mismo, a Dios el Padre, nos compra y nos saca de ese mercado, ¿sí? Es como, por ejemplo, qué sé yo, si yo voy a comprar cualquier cosa en lo que sea, voy a comprar un computador, voy a comprar un vehículo, un televisor, ¿sí? Cuando yo lo adquiero, no solamente estoy sacando ese televisor del supermercado donde sea que lo esté comprando, sino que lo estoy sacando del mercado. Ya no está disponible a la venta a menos de que yo lo vaya a vender. Cristo evidentemente no nos va a vender porque nunca vamos a salir de su mano. Entonces, eso precisamente nos muestra el calibre del concepto de la redención y de la obra completa de Cristo.
Gracias, Pastor Sergio. Muy interesante, amigo oyente. Siga tomando sus apuntes porque en verdad esto es de mucha importancia. Y después volver a escuchar este audio. Pastor, muchas veces en charlas, cuando de pronto no tenemos una seguridad en el estudio de las doctrinas, especialmente de la salvación, a veces uno se pregunta, ¿es que la redención en el Antiguo Testamento éramos redimidos por la ley? Ya en el Nuevo Testamento somos redimidos por la sangre de Cristo. La pregunta es, ¿la redención es igual en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento o hay algunas diferencias, pastor? Esta es una de esas preguntas que deberían hacerse con más, con más frecuencia, porque solemos, como usted bien lo dice, doctor Juan, confundir, y es una confusión terrible pensar que Dios salva de una manera en el Antiguo Testamento y de otra manera en el Nuevo. Ahora, para ser más precisos, creo que es mejor hablar de que Cristo o que Dios salva de una manera distinta bajo el pacto mosaico que bajo el nuevo pacto. De igual manera, la confusión está y muchas personas caen de pronto en esa confusión. ¿Y por qué caen en esa confusión? Bueno, hay varias razones, ¿no? Uno no puede generalizar, pero creo que una de las razones más importantes es porque pareciera que hay como una discontinuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las personas dicen, bueno, las personas ofrecían en este tiempo, en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del templo, ofrecían sus sacrificios y pues eso servía para que ellos pudieran entrar en una relación con Dios. Ahora, yo creo que lo importante de entender de la ley de la Torá, y me refiero, recordemos una cosa, va a retroceder un poco. La palabra ley, que primero es una mala traducción, o una traducción no tan bien sentada en lo que significa el término hebreo Torah, ¿de acuerdo? Que es más como una instrucción, ¿listo? Pero pues bueno, ya está tan aferrado en nuestro vocabulario que pues muchas veces lo vamos a mencionar así. Pero entonces, de nuevo voy a esto. La palabra ley, ¿de acuerdo? Tiene varios significados en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la ley, perfectamente se puede estar hablando del Pentateuco, de los 5 libros primeros de Moisés. Se puede estar hablando de todo el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? No solamente el Pentateuco, sino los libros hasta Crónicas, que es el último libro en la Biblia hebrea, en el orden de la Biblia hebrea, o para nosotros Malaquías, da igual. Estos son esos 39 libros. O se puede estar hablando de eso que es como la constitución política de la nación de Israel, que es como tal esa Torah que Dios empieza a enunciar desde Sinaí. Cuando entendemos empezamos a ver estas diferencias, vemos algunas cosas interesantes, y es que la ley no se establece para que las personas de la nación de Israel puedan entrar en comunión con Dios, porque es que Dios los redime de Egipto, recordemos todo lo que dice el libro de Éxodo, y los compra. Es interesante que muchas veces el lenguaje del rescate de Egipto es que Dios compra a su pueblo, listo, lo rescata con mano fuerte, con brazo desnudo y todas estas imágenes fuertes que utiliza la Biblia. O sea que ya es su pueblo, ¿de acuerdo? Ya es de su posesión, ya están en una relación con Dios. Lo interesante es que la ley no se da para establecer esa relación, sino que se da para mantener esa relación. ¿Por qué? Porque Dios es santo y el pueblo no. El pueblo está pecando, el pueblo es impuro, el pueblo es proclive a pecar. Entonces Dios, para evitar perder esa comunión con su pueblo, les entrega la Torah, ¿de acuerdo? Para que puedan mantener esa comunión. Pero es interesante algo, y es que las personas en el Antiguo Testamento son salvas, al igual que en el Nuevo Testamento, por fe, por medio de la gracia, ¿de acuerdo? Porque la persona podía presentar sus sacrificios en todo momento y ser muy cumplido con sus sacrificios. Pero ¿cuál es la protesta de los profetas? De Oseas, de Amós, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de quien sea. Cuando lo leemos, que ustedes ofrecen sus sacrificios y son súper cumplidos religiosamente, pero su corazón está completamente apartado de mí. Entonces nos damos cuenta que en términos de la salvación, la redención es igual, es por fe, por medio de la gracia. Ahora, que en el Antiguo Testamento estaba eso, digámoslo así, cubierto por los tipos y las sombras de la ley mosaica, es una cosa,
pero la base es exactamente la misma. Entonces, algo que quiero resaltar en esto, ya después de hacer toda esta explicación, que es un poquito larga, pero creo que es necesaria, es el hecho de que Dios toma la iniciativa para rescatar. Y quiero repetirlo y que esto quede claro para todos los oyentes. Dios toma la iniciativa para rescatar. Y voy a colocar un ejemplo que es fantástico. Libro de Jueces. Si nosotros leemos el libro de Jueces, que yo considero es uno de los libros más difíciles de predicar por todo el contenido que tiene, es muy fuerte, ¿de acuerdo? Y creo que quien logre predicar el libro de Jueces tiene que graduarse como predicador porque es un libro que presenta muchos retos para el predicador. Pero vemos que hay un ciclo, ¿no es cierto? ¿El ciclo cuál es? El pueblo se aparta de Dios, comete la apostasía, Dios castiga al pueblo, el pueblo se arrepiente y clama a Dios por ayuda y Dios le envía un libertador, que es el juez de turno. Llámese Ahod, llámese Jefté, llámese Gedón, llámese quien sea. Y este ciclo se repite durante una buena parte del libro de Jueces. Pero ese ciclo se rompe cuando se llega al capítulo 13 de Jueces. El pueblo se aparta, Dios los castiga y el pueblo no pide la ayuda de Dios. Y sin embargo, Dios envía a un libertador, que es Sansón. Entonces es interesante porque el pueblo no pide el rescate de parte de Dios, no pide que Dios lo ayude, pero aún así Dios toma la iniciativa para rescatar a su pueblo, en esta ocasión de mano de los filisteos. Entonces Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien hace la obra de redención, no la hacen las personas. Entonces, en estas dos cosas, en que en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la salvación es por fe, por medio de la gracia, por gracia por medio de la fe, y que Dios es quien toma la iniciativa, vemos que la redención en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es igual. Es exactamente lo mismo. Claro, el contenido de esa fe puede cambiar y por supuesto cambia porque la revelación es progresiva. Los del Antiguo Testamento evidentemente no vieron todo lo que hizo el Señor Jesucristo, pero aún así todo ello se fundamenta precisamente en esa obra maravillosa que él hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Pastor Sergio. Interesante toda esta explicación bíblica sobre la doctrina de la redención. Vamos a ir a la pausa y regresamos porque hay acá unas preguntas bien interesantes para el pastor. Ya regresamos. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Regresamos en esta segunda parte del impulso. Hoy con nuestro invitado especial, el pastor Sergio Castrillón, que nos está enseñando todo lo que corresponde y lo que dice la Biblia a la doctrina de la redención. Gracias por las preguntas que están haciendo, bien interesantes. Está un poquito larga una pregunta, pero voy a tratar, pastor, de resumirla sin que se pierda la idea y de pronto la aclaración que pide nuestra hermana Teresa desde Duitama, Boyacá. Ella dice: cordial saludo para el pastor Sergio, lo he seguido y es mi profesor de teología. Bueno, pero ella dice, por algunas cosas de mi familia, siempre me ha llamado la atención el caso del nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, o Jonatán. Es el caso de Mefibosé. Ella dice que el niño, cuando perdió la guerra, Saúl y Jonatán y ellos se suicidaron, que el hijo que tenía Jonatán se llamaba Mefibosé y que la criada lo soltó cuando tenía 5 años y que quedó paralítico. A ver, seguimos resumiendo. Y que después, en el reinado de David mandó buscar a quiénes eran los descendientes de Saúl y encontraron a Mefibosé. Ella pregunta si esa actitud de David, del rey David,
de haber ido a buscar o mandaron buscar a los descendientes de Saúl y encontraron a Mefibosé, si ese podría ser un caso, dice ella, de una redención o de haber redimido al hijo de o nieto de Saúl en su realeza por haber sido el rey. O, dice ella, Teresa, que cuál es el significado de ese texto que le ha llamado mucho la atención. ¿Qué le podemos decir a nuestra hermana Teresa desde en Duitama, pastor? Claro que sí, primero pues un saludo a la hermana Teresa. Y excelente pregunta, creo que estas son las cosas que cuando uno se acerca al texto bíblico tiene que pensar, tiene que reflexionar para saber si sí o si no y tener un mejor entendimiento bíblico. Yo creo que en el caso específico de Jonatán y de Mefiboset, no estoy seguro de si con David precisamente haya este vínculo del pariente redentor, porque recordemos que el concepto per se es de una persona de la misma familia, del mismo clan, de la misma tribu, y pues David era de la tribu de Judá, Jonatán de la tribu de Benjamín. Ahora hay que recordar que, de hecho, David y Jonatán hacen un pacto la última vez que se ven en primero de Samuel. Ellos se ven por última vez y Jonatán le dice, por favor, cuando tú seas rey, o sea, Jonatán tenía claro que David iba a ser rey de, de Israel, le dice, cuando tú seas rey, por favor, ten misericordia de mí. Ahora, recordemos que cuando empieza segundo de Samuel, lo primero que sucede es que David se entera de la muerte de Saúl y de Jonatán. Él eleva este cántico, que es un cántico funerario, que de hecho se enseña en toda la nación de Israel. Y dice después, bueno, ya ahorita que soy rey, ya en este momento que lo tengo todo, quiero cumplir el pacto que yo hice con mi hermano Jonatán, porque recordemos que si bien es cierto no eran hermanos de sangre, sí tenían este pacto que los unía de una manera muy fuerte. Entonces se ponen a investigar y resulta que surge este hijo de Jonatán llamado Mefiboset. Entonces yo creo que lo que sucede allí explícitamente no es tanto esta figura de la redención, esta figura del pariente redentor, sino que simplemente David cumple con el pacto que había hecho con Jonatán. Ahora, sí es importante resaltar que las propiedades que tenía Jonatán las tenía a cargo un esclavo llamado Siba. Y este hombre tuvo que administrar las propiedades de Jonatán ya ahora a nombre de Mefiboset. Entonces vemos que ahí de pronto sí podría haber algo de este concepto, aunque tal vez no aplicado de una manera directa. Ya después sabemos cómo Siba le miente a David con respecto a la supuesta rebelión de Mefiboset cuando Absalón se revela contra David y todo lo que sucede, que a mí la actitud de Mefiboset me parece genial y es como que la actitud que todo cristiano debería tener ante el segundo David, que dice, a mí no me importa perder mis propiedades en tanto yo pueda estar cerca de ti, que es lo que sucede después de la muerte de Absalón. Entonces, yo creo que no es tanto, o al menos de una manera directa, el concepto de pariente redentor, aunque, de nuevo, el hecho de que las propiedades le fueran restituidas a Mefiboset, sí podría dar pie a pensar un poco en ese concepto. Gracias, pastor Sergio. También tenemos una pregunta de nuestro hermano Lupercio en Morales Cauca, que había en el sur. Él dice, pastor, gracias por las enseñanzas. Dice, hizo referencia a Gálatas 3:13, en donde dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice Lupercio que él siempre le ha quedado difícil entender por qué de la maldición de la ley, si la ley es los mandatos de Dios. ¿Qué le podemos contestar a nuestro hermano Lupercio Morales Cauca? Claro que sí, hermano Lupercio, qué excelente pregunta. De nuevo, estas son las preguntas que toca hacer cuando uno estudia la Biblia y es muy importante. ¿Por qué? Porque uno puede dar cualquier interpretación si uno no entiende el concepto de la ley, por ejemplo, que hace un momento traté de explicar así grosso modo. Hay que entender el contexto de la epístola a los Galatas y esto es fundamental, el contexto de la epístola a los Galatas. Recordemos que Pablo él va a las ciudades de Galacia del sur, sobre todo, pues hay alguna discusión de si
Gálatas se escribe para los Gálatas del norte o los Gálatas del sur, yo creo, a partir de ciertas evidencias que Pablo escribe hacia los Gálatas del sur, a estas ciudades a las que fue en su primer viaje misionero a Iconio, a Listra, demás. Mm. Entonces, entendiendo eso, Pablo llega a estas ciudades, él predica el evangelio, las personas se convierten, pero recordemos que Pablo tenía cola. Y la cola que Pablo tenía eran los judaizantes, es decir, estos herejes que decían, bueno, sí, Cristo hizo todo lo que hizo en la cruz, amén, no sé qué, pero tienen que guardar la ley de Moisés, pero tienen que circuncidarse, pero tienen que seguir las leyes dietéticas. Entonces Pablo, cuando se entera de que estos gálatas a los que él había evangelizado se desordenaron con el asunto de que están abrazando la ley judía, él dice, venga, pero ¿qué les pasa? O sea, es que la ley judía no sirve para salvar. Recordemos lo que hemos dicho hace un momento, la ley, la Torá, se da no para establecer una relación con Dios, sino para que la nación de Israel, en el contexto en el que fue dado, mantuviera esa relación que ya tenía con Dios como su redentor. Evidentemente Cristo viene y él pues pone la ley de Moisés en obsolescencia, ¿de acuerdo? Que esa es la tesis de la epístola a los hebreos. Ahora, cuando Pablo dice que que Cristo, perdón, nos redimió de la maldición de la ley, lo que está diciendo es, mire, si usted se compromete a vivir bajo la ley, tiene que cumplirla todita, y si no, es reo de muerte. Es también algo que dice Santiago en su epístola. Si usted dice que va a seguir toda la ley e infringe una sola parte, es culpable de todo. De hecho, Pablo antes en Gálatas 3 dice que el que vive por la ley tiene que, o más bien el que cumple la ley tiene que vivir por ella, ¿de acuerdo? Tiene que dedicar su vida a vivir bajo la ley. Y si no, pues básicamente tiene que morir, porque es que ese es el punto. Si usted incumple la ley, muere, así de fácil. Ahora, ¿cuál es la maldición de la ley? La maldición de la ley, Pablo lo dice, Galatas 3:19, que la ley no sirve para salvar. De hecho, la ley lo que hace es exponer el pecado. Pablo en Romanos 7 lo dice, yo no sabía que era la codicia hasta que leí, no codiciarás. Y de ahí en adelante, Satanás tomó la oportunidad con ese pecado y hasta ahí llegué yo. ¿De acuerdo? Y ese es precisamente el argumento de Pablo. Entonces, lo que Pablo está queriendo decir es, Cristo nos redime de la maldición de la ley sabiendo que nosotros no podemos cumplirla, ¿de acuerdo? Y Él establece otra forma de relacionarnos con Dios. ¿Cuál es esa forma de relacionarnos con Dios? La unión con Cristo. Si estamos unidos a Cristo, sí nos podemos relacionar correctamente con Él. Por eso Él paga ese precio de mostrar nuestro pecado, de demostrarnos excesivamente culpables. ¿De acuerdo? Él dice, ustedes son culpables y tienen que morir, pero yo voy a tomar su lugar, voy a morir en lugar de ustedes, ustedes vienen a ser hijos de Dios y yo pago por esta maldición. Recordemos que Pablo nos habla de que el salario del pecado es la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, al ver todo esto, cuando decimos que Cristo murió, o más bien nos redimió de la maldición de la ley, lo que está diciendo es, ustedes son culpables si yo le pongo a usted los 10 mandamientos, usted los ha vulnerado todos en todo momento, tiene que morir. Pero yo voy a tomar su lugar. En lugar de que usted muera como tiene que morir, yo lo tomo para mí, lo compro para mí y lo pongo como un hijo de Dios. Y yo pago su deuda, que es la muerte. Entonces ahí tenemos esta doctrina de la doble imputación, ¿no? O sea, se nos imputa la justicia de Cristo por causa de la unión con Cristo y al mismo tiempo Cristo toma la maldición que era nuestra. Por eso dice que nos rescata de esa maldición de la ley. Bien, pastor, gracias al hermano Lupercio. Vea, como con esa pregunta nos aclara muchas cosas el pastor, con fundamento en las Sagradas Escrituras sobre la doctrina de la redención. Agradecemos a todos los que están conectados en Facebook, Alexa, Gregorio, Georgina, Rosa, Alice, Joana, Hilda, Mercy y otras personas. Esta persona Mercy en Toronto, Canadá. Y hay otras personas. Gracias por estar sintonizados. De eso se trata. Qué bueno que ustedes puedan compartir esta enseñanza a sus familiares, a sus amigos, compañeros de trabajo, y de esa manera estamos evangelizando. Pastor Sergio, entonces, con todo esto que nos ha enseñado, con todo lo que nos ha dicho de las Sagradas Escrituras sobre la doctrina de la redención, ¿cómo es que nosotros somos realmente redimidos delante de Dios?
Voy a repetir lo que dije hace un momento porque creo que no puedo exagerar la importancia de esa afirmación. Dios toma la iniciativa para rescatarnos. Dios toma la iniciativa para rescatarnos. En el Antiguo Testamento vemos que están todas estas cosas que son figuras de lo que había de venir, que es lo que dice el escritor de la epístola a los Hebreos. Hoy que nosotros estamos bajo este nuevo pacto inaugurado por la muerte de Cristo y puesto en marcha en Pentecostés, vemos que la redención, el rescate de la persona solamente se puede hacer mediante la obra de Cristo. Ese rescate, ese pago que se hace por el pecador para sacarlo del mercado de esclavos, solamente se puede lograr mediante la obra de Cristo. Se logra por la gracia de Dios mediante la fe en la obra terminada de Cristo. Punto, se acabó. Es interesante que Pablo, cuando hace su reflexión acerca de qué es el Evangelio en 1 Corintios 15, y muchas personas siempre me dicen, bueno, pero yo cómo puedo predicar el Evangelio en menos de 2 minutos. Si yo tengo 1 minuto para predicar el Evangelio, ¿qué voy a decir? Es fácil, diga perdón, 1 Corintios 15 del 1 al 4 y sobre todo los versículos 3 y 4. Cristo muere por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿De acuerdo? No hay que añadirle nada más, no hay que inventarse oraciones, no hay que inventarse cosas, ahí está todo el Evangelio. Y entonces, cuando pensamos en concretamente qué es o cómo somos redimidos, somos redimidos a través de esa obra. Es decir, Cristo hizo posible que nosotros fuésemos rescatados por lo que Él hizo, porque es que Él ya pagó el precio. La persona tiene que, como lo ilustraba algún teólogo, es simplemente poner su mano vacía y recibir el don de la fe que viene para él. Pero esto quiero ser muy claro, es Dios quien inicia, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien viste a los primeros padres en Génesis 3, es Dios quien rescata a Noé, es Dios quien cierra la puerta del arca, es Dios quien posa el arca sobre tierra seca, es Dios quien llama a Abraham, es Dios quien saca a Israel de Egipto, es Dios quien envía a su Hijo Jesucristo. Entonces quiero ser muy enfático en esto, es que Dios toma la iniciativa. Por nosotros fuera estaríamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados, como lo dice Pablo en Efesios 2.1. Entonces, solo a través de la obra terminada de Cristo, que no solamente murió, porque esto es muy importante, no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos, ¿de acuerdo? Ascendió y está a la diestra del Padre, esa es toda la obra de Cristo. Pensamos que la obra de Cristo solamente es su muerte en la cruz, no, es todo eso, listo, él asciende victorioso, ¿de acuerdo? Y de allí lo volveremos a ver y ojalá vuelva pronto. Así él lo decía pronto, por favor, que vuelva pronto. ¿Sí? Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por los suyos. Toda esa obra es la base de nuestra redención. Nosotros debemos estirar nuestra mano, vacía, sucia como está, y recibir el don de la fe. Bien, Pastor Sergio, agradecemos a Mauricio Alfonso Álvarez. Súper la explicación sobre la redención, gracias. Y Dios los bendiga. Bendiciones para el Pastor Sergio. Bueno, Pastor, ¿cómo se nos pasa tan rápido el tiempo cuando recibimos la palabra de Dios? Se nos parece cortico el tiempo. Pastor, ¿cuál sería entonces el propósito de la redención, tal como está registrada en las Sagradas Escrituras? Aquí voy a usar voy a ser un poco egoísta y voy a hablar acerca de mi libro favorito de la Biblia, que es Gálatas. ¿De acuerdo? Precisamente porque es el libro que Dios utilizó para salvarme en su misericordia. Y creo que uno podría encontrar de los diferentes aspectos o dimensiones de la salvación, cuando uno habla de la fe, de la santificación, de la adopción, de la justificación, propósitos, ¿no es cierto? Y yo podría decirles, bueno, fácilmente Efesios 2.10 entraría en este objetivo, propósito de la redención para que nosotros hagamos aquellas obras que Él preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos, las buenas obras, ¿no es cierto? Pero creo que Gálatas 3 también responde a esa pregunta. Y Gálatas 3:14 dice lo siguiente, a fin de que, o sea, Cristo nos redimió de la maldición de la ley a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y este texto es maravilloso porque nos está diciendo algo.
Recuerden yo lo que les decía al principio del programa, aquí creo que se concatena todo. ¿Listo? El concepto del redentor es algo que funcionaba dentro de la comunidad de Israel. ¿De acuerdo? O dentro de esa misma comunidad, unos se redimían a otros dentro de este modelo del pariente redentor y todo esto, y eso que no hablamos, por ejemplo, de que el pariente redentor era el que vengaba la sangre de su pariente cuando lo asesinaban y todo esto de las ciudades de refugio, todo este concepto. ¿No es cierto? Y es Dios el redentor de Israel. Entonces nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, de alguna u otra manera, esa relación de redención estaba circunscrita solamente a la nación de Israel, pero con la venida de Cristo se da cumplimiento, o se empieza al menos a dar cumplimiento a esa promesa final del pacto abrámico, que es que en él y en su descendiente iba a venir una bendición para todas las familias de la tierra. Entonces vemos que, ¿cuál es el propósito de la redención, de la obra de Cristo? Que nosotros aquí, gentiles, al otro lado del mundo, 2000 años después, podamos estar hablando de esta obra y arrodillarnos y magnificar el nombre de Cristo por la salvación que nos ha dado. ¿Por qué? Porque si no fuera así, probablemente nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Gálatas 3:14 nos habla del propósito de la redención, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a quienes, a los gentiles. Ahora no sé cuántos de nuestros oyentes sean judíos. Ojalá haya alguno y oramos obviamente siempre por la salvación de este pueblo, algo que Dios ha prometido en su palabra. Pero pues, si somos honestos, la gran mayoría somos gentiles, nada tenemos que ver con el pueblo de Israel. Y aún así Cristo muere para que esa bendición de Abraham, de esa redención, de esa promesa de bendición nos alcanzara a nosotros. Que eso que Dios le prometió a Abraham antes de que saliera de Ur de los Caldeos llegara hasta nosotros. Y creo que esto nos debe poner a pensar en lo maravilloso que es Dios, porque Él es siempre fiel a sus promesas. Dios le prometió a Abraham que iba a través de él bendecir a todas las naciones y hemos acá. Y estamos acá precisamente por la obra redentora de nuestro Señor Cristo. Gracias, Pastor Sergio. Agradecemos acá en YouTube al hermano Ignacio en Australia, a la hermana Mercy en Toronto, al hermano Raúl Luna en Inglaterra, en Londres, y al hermano Alberto Garay en Miami. Bendiciones, gracias, porque en el caso del hermano Raúl Luna, este programa lo está retransmitiendo en una emisora online para toda la habla hispana en el Reino Unido. Que Dios te bendiga, Raúl, y a todos los que estuvieron conectados en WhatsApp. Agradecemos aquí a Luz Marina, como ella como siempre, atenta, y bueno, todas las personas que estuvieron conectadas. Y desde luego que agradecemos al pastor Sergio por el tiempo que él dedica de su ministerio para podernos enseñar esta doctrina tan importante, la redención. Y es que es tan importante en verdad entender, porque como dijimos al comienzo, a veces se nos olvida quién es el Redentor. Y tenemos 2 minutos, pastor, y pues qué bueno que nos pudieran hacer una exaltación de por qué Jesús es nuestro Redentor. Vemos que cada uno de nosotros, como dice el profeta Isaías, nos extraviamos a la oveja sin pastor. En ese tercer cántico del siervo del Señor, vemos cómo Dios mismo muestra que nosotros nos extraviamos como quisimos, cada quien cogió por su lado. Pero, pero en ese cántico, que es el profeta, pero es hablando Dios y muestra a este siervo que sabemos que es Jesucristo, dice, pero él llevó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Y es tremendo porque si nos ponemos a pensar, ¿quién de nosotros, de los que hemos sido redimidos, buscó la redención? Nosotros hubiéramos podido pasar nuestra vida entera sin importarnos absolutamente nada acerca de Dios. Pero Él en su misericordia se acercó a nosotros en algún momento, alguien nos habló de esa obra maravillosa y cuando empezamos a leer y cuando empezamos a indagar dijimos, estamos perdidos.
como el profeta Isaías mismo lo dijo, estamos perdidos, estamos muertos, estamos fritos delante de este Dios que es 3 veces santo. Y aún así él dice, pero yo di a mi hijo para que tú puedas venir, ven, ¿sí? Y al que viene a mí yo no lo echo fuera. Y sin importar la clase social, sin importar el estatus económico, sin importar el trasfondo religioso o educativo, él llama a los suyos y les dice, vengan, porque yo di a mi hijo para que ustedes vengan. Solamente reciban ese precioso regalo de la redención del perdón de los pecados. Y yo creo que ese es el mensaje que nosotros debemos recordarnos día tras día, pero también que debemos anunciar a aquellos que tal vez nunca lo han escuchado. Y yo creo que esa es una reflexión muy valiosa, que es recordarnos que somos redimidos, pero también mostrarles a otros la puerta abierta de la redención que hay en Cristo Jesús. Gracias, Pastor Sergio. Excelente enseñanza. Esperamos que en otra oportunidad el pastor también nos pueda seguir acompañando en esta explicación de estas doctrinas tan importantes para nuestra vida en Cristo Jesús. Cordial saludo, un abrazo. Y les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones, cordial saludo. Gracias por estar con nosotros en el impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición del Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.